Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es el pastor Orlando Cabrera de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. En esta mañana estamos aquí para continuar con el estudio que estamos llevando a cabo a mitad de las semanas, o sea, los miércoles. Y el título que estamos ministrando, la enseñanza que estamos ministrando lleva como título Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Y esta es la enseñanza número 20. Enseñanza número 20. Así que estamos listos para compartir con ustedes las buenas nuevas de gracia y paz y aprender de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros transformar nuestra mente, nuestro carácter, nuestra vida conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor y Padre eterno, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias porque este es el día que tú hiciste para nosotros, día de gozo, día de alegría y de júbilo. Gracias te damos por el privilegio que nos concede de acercarnos a tu palabra. Oh Señor, tú has puesto tu palabra a nuestro alrededor, tú has puesto tu palabra en nuestros corazones. Tú nos has dado tu palabra con el propósito, Padre amado, de que comencemos a pensar, reflexionar, a renovar nuestras mentes, transformar nuestras vidas conforme al propósito trazado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre amado, porque hoy tenemos la oportunidad de recibir esta palabra para ser cambiados, transformados conforme a ti. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a digerirla, ayúdanos a ser cambiados. Trae convicción por medio de tu Espíritu Santo a aquellos que se encuentran, aleluya, ahí frente, aleluya, a la computadora, al celular, donde quiera que estén viendo o escuchando este mensaje. Permite, Padre amado, que el Espíritu Santo trabaje con sus vidas, que el Espíritu Santo trabaje con sus corazones, que el Espíritu Santo trabaje con sus pensamientos y que seamos transformados en gente de carácter, gente con un carácter transformado por Cristo, que seamos a la imagen de Cristo, que vivamos a Cristo, reflejemos a Cristo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, pidiéndote que tu palabra sea recibida con espíritu de mansedumbre y tú seas pronto para rescatarnos, aleluya, a una vida diferente, a una vida llena de júbilo, una vida llena de gozo, llena de paz. En medio de un mundo caído podamos ser luz y que podamos, aleluya, tocar los corazones con nuestro testimonio a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Desarrollando el carácter de Dios en nosotros, enseñanza número 20 de este estudio bíblico. En estos días leí, y no solamente lo leí, también lo compartí con los hermanos que están con nosotros en las redes sociales. Compartí un pensamiento del pastor Miguel Núñez. El pastor Miguel Núñez escribió un pensamiento hermoso. Él es el pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Y él puso en este tuit un pensamiento que va a la par con lo que hemos estado enseñando en esta serie. Y él decía, y yo lo cito, la mayor necesidad de la iglesia de hoy es carácter. El carácter de sus ministros y de sus miembros. ¿Cómo definimos el carácter objetivamente? Por el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo más? Eso es todo. Ese es el pensamiento que puso el pastor Miguel Núñez. Por eso es que hemos tomado el tiempo necesario en estas enseñanzas en nuestra iglesia. Hemos tomado el tiempo necesario porque reconocemos que cuando andamos en el fruto del Espíritu, no tan solamente andamos en un tremendo carácter, no, andamos en el carácter de Cristo. No podemos olvidar que Cristo es el centro de la iglesia. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Si nos llamamos cristocéntricos, es porque somos gente conforme a la palabra de Dios, que andamos conforme al modelo bíblico, que andamos conforme a la voluntad del Padre, que andamos conforme al modelo que Cristo nos dejó. Por tanto, andar en el carácter, aleluya, es andar con un carácter desarrollado, un carácter transformado, es andar en el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo lo podemos ver en nuestras vidas cuando practicamos lo que enseña la palabra. La Biblia nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne.
y en todo ese contexto escritural que aparece en Gálatas capítulo 5, hemos nosotros presentado esta palabra. Pero yo creo que vayamos desde el verso 22, Gálatas 5, verso 22 al verso 25. En este momento estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice la palabra del Señor: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Antes de seguir leyendo, fue interesante cuando nosotros caminamos en el fruto del Espíritu que aparece ahí, en cada una de estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando andamos en este fruto, ¿qué estamos mostrando al mundo? Que Cristo vive en nosotros. Pero para poder llegar a eso, tenemos que andar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos mueve a andar en esta esfera, en este tipo de vida, en esta clase de vida, en este nivel de vida. Es el Espíritu. Juan 15, ¿usted se acuerda de Juan 15? Si nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en la vid, vamos a producir este fruto. Vamos a producir este fruto. Juan 15, Jesús también explicó y enseñó y dijo que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo te van a conocer? Te van a conocer que eres cristiano, no porque lo digas, no porque tengas una Biblia debajo del brazo. Van a conocer que tú eres cristiano porque tú andas en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando caminamos en el fruto, ahí es que usted puede decir: yo soy cristiano. Somos creyentes. Somos creyentes. Porque mira que mucha gente dice que son cristianos, pero a la primera que se reforman tienen una contienda, pierden el gozo, pierden la paz. Todas estas cosas se pierden. Pero cuando una persona, no importando la prueba, la circunstancia, lo que esté sucediendo a su alrededor, lo que esté pasando en su vida, cuando están caminando a la luz de la palabra de Dios y muestran este fruto, están mostrando que ciertamente son personas que son de Dios, son personas que andan en la palabra de Dios, son personas que permanecen en la palabra de Dios, son personas que meditan en esa palabra de día y de noche y producen el fruto del Espíritu a través de la palabra que han recibido, la palabra que han practicado, la palabra que están viviendo. Así que sigue diciendo en el verso 24: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si usted lee un poquito más arriba, verso del 19 al 21, usted se va a encontrar con el fruto de la carne o las obras de la carne. Si usted está caminando en eso, está caminando en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, cuando usted dice: voy a caminar en este propósito que Dios ha determinado para mí y voy a producir lo que Dios dice que voy a producir por medio de su Espíritu, que es el fruto. Es el fruto. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la templanza. La templanza. Pues seguimos hablando sobre el tema de templanza o dominio propio, o también como control propio. Y también vimos la vez pasada que también significa autodisciplina. Así que este fruto habla y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. Mientras estamos en este mundo caído, definitivamente, por cuanto la naturaleza pecaminosa afectó nuestras emociones, afectó nuestros sentimientos, afectó nuestra vida y todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado, tenemos la tendencia a irnos por la carne, por el sax en el griego, irnos por la carne, por la naturaleza pecaminosa que tiene arraigo en nuestro cuerpo, tiene arraigo en nuestras emociones, tiene arraigo en nuestros sentimientos y en nuestra forma de proceder. El dominio propio o autodisciplina, y vuelve a la aclaración, estos son frutos del Espíritu, no son frutos de tu voluntad, de tu fuerza, de tu voluntad. No, son frutos del Espíritu. En la medida que nos sometemos a Dios, estas cosas comienzan a surgir del Espíritu que mora en nosotros hacia afuera. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Dios viviente. Así que el dominio propio es el control de nosotros mismos.
en Cristo. Control de nosotros mismos en Cristo. Usted sabe que usted no se puede controlar a sí mismo. Yo tampoco lo puedo hacer. Pero cuando nos sometemos a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder en nuestras vidas, podemos entonces, aleluya, tener control de nosotros mismos. Comenzamos a alabar a Dios, a adorar a Dios, comenzamos a interceder, comenzamos a orar, tenemos comunión con Dios y entonces el Espíritu toma ascendencia sobre nuestras pasiones, sobre la carne y sobre todas las cosas que ella produce. Así que una buena definición podría ser el control de los deseos personales. El comentarista Kerr lo describe como la capacidad de evitar excesos, permanecer dentro de ciertos límites razonables. En otras palabras, este hombre dice que es la capacidad de evitar excesos y permanecer dentro de ciertos límites razonables. Otro comentarista, Benton, lo define como la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, evitando sus excesos. La regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, evitando sus excesos. Así que estas definiciones implican lo que ya todos conocemos, que tenemos una tendencia a complacer en exceso nuestros apetitos y por consiguiente necesitamos reprimirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la carne, en nuestra fuerza de voluntad, haciéndolo. No, lo hacemos sometiéndonos a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Así que es interesante notar que los traductores de la versión Reina Valera han utilizado la expresión dominio propio para traducir dos palabras distintas en el idioma original. La primera se refiere mayormente a la moderación o tempranza a la hora de gratificar nuestros deseos o apetitos. Otro comentarista llama esto fuerza interior, pero es una fuerza interior porque es Cristo viviendo en ti. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La segunda palabra traducida por dominio propio en la versión Reina Valera está relacionada con la sensatez, o buen juicio. Se traduce sobrio o sensible en otras versiones. Dicha palabra comunica la idea de permitir que el buen juicio controle nuestros deseos y apetitos, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Ese es el detalle, amado hermano, que muchas veces pensamos que el cristianismo es meterme debajo de un palo y esperar que las bendiciones me caigan, las bendiciones me caigan del cielo como me cae una manzana o un fruto. Esto hay que trabajarlo, esto hay que cultivarlo. Estas son cosas que tenemos que nosotros someter, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que hacer morir esas cosas que nos apartan. Tenemos que tener la decisión en Cristo de llevar a cabo que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros. Repito, dicha palabra comunica la idea de permitir que el buen juicio controle nuestros deseos y apetitos, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Así que podemos ver enseguida que estas dos ideas se complementan formando el significado bíblico de dominio propio, tempranza, autocontrol o disciplina. El buen juicio, y esto es importante, usted tiene que pedirle al Señor que ponga en usted un buen juicio, que ponga usted discernimiento, que el conocimiento que usted quiere de la palabra de Dios lo forme de tal forma y manera que cause de usted un hombre juicioso, una mujer juiciosa, una mujer, aleluya, un hombre, una mujer que puedan pensar conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es tener la mente de Cristo, pensar conforme a la voluntad de Dios. Así que el buen juicio nos ayuda a determinar qué debemos hacer y cómo debemos responder. La fuerza interior nos da la voluntad para hacerlo. Esa fuerza interior por medio del Espíritu Santo nos da la fuerza para poder cubrirlo y llevarlo a cabo. Tanto el buen juicio como la fuerza interior son pues necesarios para el dominio propio dirigido por el Espíritu. Es por el Espíritu, hermano. Es por el Espíritu. No es... A veces yo oigo los motivadores y oigo todas estas personas con el yoga, pensamiento positivo y todas estas clases de dinámica que se forman, que se abren en el mundo de hoy, hermano. Esas son cosas que a lo mejor te pueden dar un resultado corto, pero esto permanece por siempre. Es la palabra viviente.
es la palabra del Dios viviente, es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Así que el buen juicio es decisivo para el ejercicio del dominio propio. Usted tiene que decidir qué usted va a hacer. ¿Va a hacer lo que es correcto o va a hacer lo que es incorrecto? ¿Va a hacer lo que Dios le está diciendo o va a hacer lo que la carne le está diciendo? ¿Va a llevar el propósito de Dios o va a llevar el propósito suyo? Así que esto ayuda a la persona no solo a distinguir el bien del mal, sino a separar lo bueno de lo mejor. Hay cosas buenas, pero hay cosas mejores que esas. El buen juicio nos capacita para determinar los límites de la moderación en nuestros apetitos, deseos y hábitos. El buen juicio nos ayuda a regular nuestros pensamientos y controlar nuestras emociones. Para usted poder lograr esto, para que nosotros podamos lograr esto, necesitamos renovar nuestro entendimiento día a día. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Que la palabra de Dios transforme nuestro pensar. ¿Se acuerda la escritura? Usted la conoce de memoria. No nos adaptemos al mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Así que el buen juicio por sí solo no es suficiente para ayudarnos a practicar el dominio propio. La fortaleza interior es también esencial. ¿Cómo yo tengo esa fortaleza interior? Por la palabra de Dios. En la medida que yo sea lleno del Espíritu Santo. Me ha dicho de paso, cuando la Biblia dice allí que seamos llenos del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo es que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la herramienta principal del Espíritu para controlar nuestra vida? La palabra de Dios. Él fue el que escribió e inspiró la palabra de Dios. Él es el que a través de esta palabra va a causar que nuestras mentes y nuestros corazones sean iluminados en las distintas áreas y temas que abra la palabra del Señor a nuestras vidas. Y entonces vamos a tener la fortaleza interior de poder resistir, la fortaleza interior para tomar buen juicio, la fortaleza interior para tomar las decisiones correctas en el momento apropiado y propicio. Alabado sea el nombre del Señor. Yo espero que esto te esté ayudando en esta mañana. Estamos tratando de que Dios forme su carácter en nosotros. Eso es lo que estamos tratando con estas enseñanzas. No es, mira que muchos saben, no es cuestión de conocimiento para saber, conocimiento para aplicar y glorificar el nombre del Señor. Así que, en fin de cuentas, el dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección del buen juicio que nos permite hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. Déjame leer todo de nuevo. En fin de cuentas, el dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección de ese buen juicio que nos permite hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la mente de Cristo. Hay esta cosa, ¿se acuerda que la escritura? Hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo proceder, el mismo pensar, la misma forma de actuar que hubo en Cristo es la que Dios quiere que nosotros practiquemos y llevemos a cabo. Y ya que la virtud del dominio propio afecta tantos aspectos de nuestra vida, es útil concentrar su estudio en tres áreas principales. Es necesario concentrar este estudio en tres áreas principales: cuerpo, pensamientos y emociones. Cuerpo, pensamientos y emociones. Tenemos que honrar a Dios con todo nuestro ser. La Biblia dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso está en 1 Tesalonicenses 5, versos 23 y 24. Pero yo creo que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 9. El libro de Génesis capítulo 2 y el verso 9. Dice la Biblia, en el verso 9 de Génesis capítulo 2, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Interesante por demás que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para disfrutar.
de los placeres sensuales, bajo la dirección y la guianza del Señor. Es decir, cosas que son placenteras a nuestros sentidos y apetitos físicos. Dios quería que el hombre disfrutara de lo que había sido creado. Dios quería que el hombre disfrutara de lo que Dios había hecho. Dios quería que el hombre disfrutara de una comunión maravillosa con el Señor. Y yo sé de paso, mientras el hombre tenía esa comunión con Dios, el hombre estaba disfrutando la naturaleza, el hombre estaba disfrutando toda la creación. El hombre podía disfrutar de todo lo que Dios había hecho. Y lo que Dios había hecho, dice en Génesis 1:31, era bueno y en gran manera. Dios quería que el hombre tuviera un deseo ardiente de disfrutarlo a él y disfrutar lo que él había creado con sus sentidos, con sus apetitos físicos. Los árboles de la creación no solo dan bueno para comer, sino deliciosos a la vista. No hay duda de que Dios quiere que disfrutemos de las cosas físicas de esta vida que Él ha provisto, pero nosotros tenemos que hacer las cosas con buen juicio, correctamente. Usted y yo somos creyentes. Dígame si usted, cuando va pasando por esas montañas de Puerto Rico, cuando va por esa área de la vista panorámica, cuando va por las costas de este país, no me diga que usted no se deleita con esa belleza. Cuando vemos la naturaleza, esas flores de tantos colores, cuando pues se puede sentar en una montaña y ver todo el horizonte, todo el horizonte, ver todo eso por ir para abajo, o una montaña, ver el área metropolitana desde una montaña ya en Calle o algo así. ¡Qué cosa deliciosa! Dios nos dio la naturaleza para que la disfrutáramos, pero que la disfrutáramos conforme a como Él la había hecho. Cuanto alaban al Señor, Dios quiere que tú disfrutes la vida. Dios quiere que tú tengas un buen tiempo familiar. Dios quiere que tú tengas un buen tiempo devocional, espiritual, un tiempo emocional, un tiempo de familia, un tiempo con amistades. Dios desea que tú tengas las cosas buenas y las tengas en abundancia. Claro que sí. Mira 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Pero hay que hacer las cosas con orden y decentemente. Hay que hacer las cosas conforme al orden que Dios ha destinado a Dios, que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Claro que podemos disfrutar de las cosas de la vida. Hay cosas que Dios nos ha dado y conste, las podemos disfrutar. Aleluya, para la gloria de su nombre. 1 Timoteo 6, verso 17. 1 Timoteo 6, verso 17. Dice Pablo a Timoteo: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si te suena diferente. Repito, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, incierto, como dice la versión Reina Valera. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dios nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Cuando usted lo hace para la gloria de Dios, usted va a disfrutar, usted va a deleitarse. Y va a deleitarse cada vez más en el Señor por su grandeza y por la obra de su gracia, la obra de su poder. Aleluya. Pero el problema ha sido que el hombre ha corrompido todas las bendiciones naturales de Dios. Cuando el hombre pecador mete la mano, daña lo que Dios ha hecho, o lo que Dios ha hecho para su cuidado, lo que Dios ha hecho para su disfrute. Debido a que nuestros deseos se han pervertido, las cosas que Dios ha puesto para que las utilicemos y las disfrutemos tienden ahora a enseñorearse de nosotros. Metemos la mano, lo dañamos y lo que Dios hizo para nuestro disfrute ahora nos causa daño, nos hace daño. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Mira el contraste de lo que estamos hablando.
Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 15. Allí vimos que Dios hace todas las cosas para que las disfrutemos, pero en el proceder, en nuestro caminar, dañamos las cosas. Dañamos las cosas. Y por eso es que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Ver las cosas como Él las ve, pensarlas como Él las piensa, decirlas como Él las diría, que sigamos las pisadas del Maestro. Esa es la mejor forma de poder tener dominio propio, templanza, autodisciplina. 1 Juan 2, verso 15, y estoy leyendo también de la Nueva Traducción Viviente. 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: no amen a este mundo o este sistema de cosas, el cosmos. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Oh, qué dolor, qué tristeza cuando hay cristianos que se envuelven en las cosas de este mundo, las cosas que el Dios de este mundo les quiere brindar, les muestra, los engaña. Por ejemplo, uno estar casado con la mujer que Dios puso, la mujer de la juventud que Dios puso a tu lado, y porque encontraste que ella no era perfecta, la cambias por otra. Y te pregunto, ¿tú eres perfecto? O viceversa, puede ser el caso al revés. ¿Eres tú perfecto? ¿Acaso no dijiste que esa fue la mujer que Dios puso a tu lado? ¿No dijiste que esa fue la mujer de tu juventud que Dios te dio? ¿No hiciste votos con ella ante la presencia de Dios? ¿Y ahora quieres apartarte de lo que Dios puso a tu alrededor? Cuidado, puede causar serios problemas, puede causar serias crisis. Cuidado, hay que pensar bien las cosas, porque no todo lo que el mundo ofrece, no todo lo que hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Y al fin y al cabo, un día nos vamos a presentar ante el Señor y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no escogí a mi esposa, Dios puso al lado a mi esposa. Y ya estamos envejeciendo. Y el hecho de que estemos envejeciendo quiere decir que yo tengo que cambiarla, porque ella ya está envejeciendo, está madurando en ese aspecto físico. No, esa es la mujer que Dios puso a mi lado hasta que la muerte nos separe. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero entonces se nos presenta un cuadro de una mujer más joven que está dispuesta a estar contigo. Y entonces pues voy a hacer un cambio porque la mía ya no está como cuando la conocí. No, hermano, eso no es así. Te estoy dando este ejemplo hipotético. Si tú estás pasando por eso, mejor es que reflexiones y venga a los pies de Cristo. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad cuando los confiesas con sinceridad y te arrepientes. Y Él te va a ayudar a cambiar y a tener un buen proceder en el Señor. Pero al fin y al cabo, sea esa área o sea otra área, tengamos cuidado, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, pero lo que el mundo nos ofrece es engañoso. No va a durar para siempre. Por eso es que Él dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, ¿qué muestran? No tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando amamos las cosas del mundo, estamos mostrando que el amor del Padre no está en nosotros. El amor ágape del Padre no está en nosotros. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece... ¿Qué ofrece el mundo? Mira lo que ofrece el mundo. Míralo bien. Este verso en esta traducción es maravilloso. Oiga, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. El placer físico es bueno. Cuando comemos y lo disfrutamos, qué bueno es. Cuando somos personas que estamos casadas en el matrimonio, el deseo sexual, el intercambio sexual, el deber conyugal, qué bueno es. Todos los deseos
que podamos tener la carne en el orden de Dios son buenos. Pero dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Solamente lo que el mundo nos ofrece, tenemos un deseo físico por ello, el área que sea. Nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros también los cristianos, que no seamos compradores compulsivos, porque queremos comprar todo lo que vemos. ¿Para qué? Para guardarlo. Todos hemos fallado en esas áreas. Todos hemos tenido que ser ministrados por el Espíritu Santo en esas áreas. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Eso causa envidia, eso causa celos, eso causa un montón de cosas que te van a liquidar, te van a aniquilar en la vida. Y dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hacemos todo por lo que somos. Mira lo que logré, mira lo que alcancé. Y estamos orgullosos de mis posesiones. Es más, aún en el campo ministerial, mira lo que alcancé. Tengo un doctorado en esto, un doctorado en lo otro. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Obtén el doctorado, obtén la maestría, obtén el título que tengas. Ponlo a los pies de Cristo. Al fin y al cabo, Él fue el que te dio la gracia para que lo pudieras obtener. Y al fin y al cabo, esas cosas que hemos alcanzado y logrado, lo vamos a tener que tirar a los pies de Cristo, porque Él fue el que lo hizo en nosotros. Yo pienso y creo que usted me está entendiendo en esta mañana. Él dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Dios nos llama a ser, ya lo estudiamos, a mansos, humildes, como el Maestro, que nos sometamos a Él, que le pidamos a Él que transforme nuestro matrimonio, que transforme nuestra vida, que transforme nuestra existencia, que nos ayude a caminar conforme al propósito de Él. Y todo eso que has logrado, todo eso que has alcanzado y todas esas cosas que tú has tenido, ponlo en las manos del Señor. Y si hay algo que tú obtuviste, échalo para un lado y comienza de nuevo en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por eso es que yo no puedo gozarme con gente que hacen cosas que son incorrectas, porque Dios me va a llamar a cuenta a mí por dar aprobación a lo que no tenía que darle aprobación. A veces le pasamos la mano al pecado porque es mi hijo, porque es mi hija. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando en esta mañana. Es tiempo de volvernos al Señor y permitir que si nos hemos descontrolado, que si nos hemos salido del control que Dios quiere que tengamos, arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdame a tener el control de mi mente, de mis pensamientos, de mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la amonestación de Pablo a los Corintios es de esta forma. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 6:12. Mire este verso. Mire este verso. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar ni dirigir por ninguna. Repito, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Esclavo de nada. Así que la moderación que surge del dominio propio o la templanza evita que las cosas permisibles dominen nuestro cuerpo. No podemos permitir que las cosas dominen nuestro cuerpo, los deseos engañosos, los sentimientos engañosos, las mentiras de Satanás. Alabado sea el nombre de Jesús. Evite todo lo que en aquella lista de Gálatas 5, 19 al 21 que habla de las obras de la carne, evite, restrinja, resista todas esas cosas y permita que el fruto del Espíritu tenga control de su mente, sus pensamientos y de toda su vida.
Así que Pablo instruye a Tito acerca de sus deberes pastorales y frecuentemente se refiere a la virtud del dominio propio. Es un requisito para los ancianos y resulta importante para los hombres y mujeres de todas las edades. En fin, para todos los creyentes. Esto es para todos los creyentes. Claro, si usted y yo, como ministros, estamos a nuestras anchas haciendo lo que queremos, como lo queremos hacer a nuestra forma y manera, estamos mal. Tenemos que arrepentirnos. ¿Y por qué Pablo hace tanto hincapié en el dominio propio? Vaya conmigo a Tito capítulo 1, verso 12. Tito capítulo 1, verso 12. Dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, y este hombre se llamaba Epiménides de Nosos. Eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Todos los creyentes son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Esa es la vida del hombre, así es el hombre. Y Pablo está diciendo a Timoteo que existían hombres con esa calaña de vida, con esa forma de vida. Necesitaban definitivamente la virtud de la templanza. Quien es conocido como un glotón ocioso seguramente necesita aprender a dominar su cuerpo. Es bueno comer. A mí me gusta comer. Y estoy seguro que a usted le gusta comer. Y hay cosas que se las disfruta con más ganas que otras. Porque hay cosas que son favoritas suyas. ¿Verdad que sí? Hay cosas que cuando usted las piensa, dice, wow, yo quiero meterle mano a eso. Pero eso no quiere decir que usted abuse de ese alimento, que usted abuse de esa cosa que le gusta. Hay ciertas golosinas y dulces que a usted y a mí nos gustan. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y si usted es diabético, pues usted sabe. Ni se diga. Cuánto alaban al Señor. El dominio del cuerpo debe estar dirigido principalmente a tres áreas de tentación física: la glotonería, que es la comida y la bebida; la pereza; y la inmoralidad sexual o impureza sexual. La embriaguez, muy extendida en la cultura no cristiana actual, no debiera ser un problema importante para los cristianos. Nosotros los creyentes no debiéramos tener problemas ni con la bebida alcohólica, ni con las drogas. No debemos tener problemas con eso. No debemos tener problemas con adicción a nada, hermano. No debemos tener problemas con eso. Porque si existe el dominio propio, con la ayuda del Espíritu Santo, no tenemos que recurrir ni al avario, ni al cannabis, ni a la marihuana, nada de esas cosas, porque el Espíritu Santo tiene control de nuestras vidas. Pero la glotonería sí lo es también. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de abusar de la comida que Dios nos ha proporcionado. Permitimos que el lado sensual del apetito que Dios nos ha dado se descontrole y nos lleve a pecar. Comer es bueno, claro que sí, pero ser glotón no lo es. No lo es. ¿Qué dice la Biblia? Te lo cité ahorita. 1 Corintios 10:31 dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando comemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Dicho sea de paso, cuando comemos, lo primero que vamos a hacer es orar para que bendecir los alimentos. ¿Qué oramos? Damos gracias a Dios y pedimos a Dios que ese alimento sea de bendición a nuestro cuerpo. Pero cuando nos enmandamos, le estamos dando lugar a otras cosas. ¿Y qué de la pereza? Cabe la posibilidad que seamos un pueblo como los cretenses. Trabajamos duro en nuestros trabajos, en las casas, pero aún así tendremos problemas con la pereza. Posiblemente que sí. Marcos 1, verso 35. Marcos 1, verso 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Yo creo que Jesús nos está enseñando aquí la clave para tener control y dominio propio sobre todo. Cuando usted pone a Dios en el primer lugar,
antes de cualquier cosa. Y es interesante, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Cuando ores, vete a tu closet, a tu cuarto, a tu recámara y ora con Dios. Jesús enseñó eso en Mateo 6. La fuente del dominio propio está en la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo y la oración. En la oración usted está sometiendo todo su ser a la presencia de Dios, al control divino de Dios. Pero quiero que veamos el verso un poquito antes, Marcos 1:32. Marcos 1:32. Para que ustedes vean que está interesante. Esa tarde, después de la puesta del sol, este es el contexto de lo que Jesús estaba haciendo allí. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, o sea, después de un día duro de trabajo, después de un día duro de ministración, después de un día de ministrar liberación, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar, que era lo acostumbrado, según podemos observar en él. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Creen ustedes que Jesús no estaba exhausto o cansado al terminar la noche? Después de un día de caminar, de ministrar, de predicar, de suplir las necesidades del pueblo. Mire, yo salgo un domingo de la iglesia y en estos días de la pandemia, que por causa de no tener el personal que siempre estaba con nosotros para dirigir y hacer las cosas que hay que hacer, se ha reducido la congregación. Pues yo mientras tanto he estado dirigiendo, predicando, llevando a cabo el propósito. ¿Usted se cree que el domingo en la tarde yo tengo el deseo de hacer cualquier otra cosa? Llego cansado. Un día de estudio, de oración. A veces las semanas se complican. Es más, el domingo en la mañana me gustaría quedarme durmiendo en casa. Pero en la tarde, el domingo en la tarde, el cuerpo lo que quiere es estar quieto, estar relax. Y lo que yo hago no compara en nada con lo que hacía el maestro, que tenía que caminar largas distancias con gente encima de él continuamente, buscándose que sus necesidades sean saciadas. Que a lo mejor no eran muchas las horas que él dormía para levantarse temprano antes que saliera el sol, para buscar el rostro de Dios, para buscar la fortaleza del Espíritu, para tener control sobre él mismo, para tener entonces la fortaleza espiritual, para poder darle a aquellos que estaban en necesidad. Si hubiéramos sido nosotros, al otro día nos levantaríamos bastante tarde, sin ganas de levantarnos casi. Pero Jesús conocía la importancia de esos momentos en comunión con Dios, de modo que disciplinó su cuerpo para conseguirlo. Él estaba acostumbrado a tener la comunión con el Padre. Aunque descansara poco, él sabía que su fuerza venía de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De modo que disciplinó su cuerpo para conseguirlo. Ojalá todo el pueblo de Dios esté disciplinado para hacer esto, ya que para algunos esto no existe. Nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, por qué nos faltan las fuerzas, por qué no podemos lograr lo que otros han alcanzado, otros han logrado, porque los otros han tenido el control
Y antes de salir a su trabajo, antes de salir de su casa, han buscado el momento apropiado, propicio para orar, tener comunión con Dios, fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. Yo sé que no es fácil, pero se puede. Quizá puede comenzar con 15 minutitos, después media hora, hasta que va creciendo en ese sentido. En cuanto al dominio propio, en lo sexual, tiene que ver tanto con el cuerpo como con la mente. Hubo un tiempo cuando no hubiéramos considerado necesario exhortar a los cristianos a tener dominio propio en el área de la inmoralidad sexual. Si era necesario hablar del control sobre los pensamientos, sí era necesario hablar sobre los pensamientos, el control de los pensamientos impuros, pero aún en los segmentos más morales de la sociedad no creyente condenaban los actos físicos de la inmoralidad. Pero ahora hasta la gente de la iglesia se ha puesto inmoral, se han puesto a favor de cosas que no tienen que estar a favor. Y la iglesia misma ha entrado en inmoralidad sexual. Pastores que han resbalado de la gracia del Señor. Las cosas ya no son como eran antes. Al punto que hemos eliminado la palabra pecado, arrepentimiento de nuestras iglesias, porque lo que quieren es prosperidad, éxito, abundancia, sin pagar el precio de la dedicación, la consagración, la búsqueda y de pedirle a Dios que nos dé el dominio y el control propio. Las cosas ya no son así. Los expertos en las ciencias sociales y psicológicas nos dicen que la actividad sexual premarital o extramatrimonial está bien mientras no se produzcan daños emocionales. ¿En serio? Violando el patrón bíblico, violando las escrituras. Muchos cristianos han caído presos en esta trampa y modo de pensar. El dominio propio en lo sexual es hoy tan necesario como lo era en el primer siglo, cuando la iglesia gentil estaba saliendo de las garras del paganismo. El patrón bíblico de Dios para el dominio propio en lo sexual es abstinencia total fuera del matrimonio. Si usted no está casado, usted no tiene por qué participar de la experiencia y el placer sexual. Eso se llama fornicación. Y si usted está casado y usted está picando fuera del hoyo, se llama adulterio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hebreos 13, verso 4. Hebreos 13, verso 4. ¿Se da cuenta por qué estas cosas son no las quieren predicar en las iglesias de hoy? Porque si yo predico eso se me van los miembros de la iglesia. Bueno, quizás es una forma de limpiar la casa del Señor, pero es una forma también de llamar arrepentimiento a aquel que está pasando por situaciones como esta, por debilidades, porque no se han fortalecido correctamente en la presencia del Señor. Hebreos 13, verso 4, la Nueva Traducción Viviente dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Y los casados manténganse fieles el uno al otro. Oiga, con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y usted me puede decir: no, pero es que yo nunca he hecho nada malo, simplemente tengo conversaciones, hablo con la persona. Usted está en la misma y Dios lo está guardando de que caiga en esta trampa del enemigo. Porque cualquiera que mirara a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dijo allá en el libro de Mateo capítulo 5. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la versión traducción viviente todavía. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 5, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Usted ha conocido a Dios. Usted no tiene que estar en ese camino fuera de la voluntad de Dios. Así que el cristiano debe ejercer dominio propio, no solo en el campo de la actividad sexual, sino también en el área de los pensamientos impuros. Guarde su mente, guarde sus pensamientos. Guarda tu mente.
Guarda tu mente, guarda tus pensamientos, te lo repito de nuevo. Así que él sigue diciendo, este pensamiento cristiano debe ejercer dominio propio no solo en el campo de la actividad sexual, sino también en el área de los pensamientos impuros, las miradas lujuriosas y las palabras insinuantes. Miradas que cuando usted ve a una persona, hoy la gente, hoy en día no hay que ni imaginarse mucho, porque damas, no todas las damas son así, hay damas en el mundo que salen de tal forma y manera que usted no tiene que imaginarse nada, lo enseñan todo. Pero hay hombres que ven, puede tener un traje largo, y esos hombres, sus pensamientos y su mirada va más allá de la mirada de Superman. Alabado sea Dios. Y las palabras insinuantes, vaya mami, qué bien te ve, tirando flores a quien no debes tirarle flores. Tírale flores a tu esposa, tírale flores a tu esposo. Alabado sea Dios. Mateo 5:28, esto es lo que cité ahorita. Mateo 5:28, nueva traducción viviente, pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Cuidémonos, vamos a cuidarnos. Cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Yo sé que esta enseñanza es un poco difícil de digerir, pero esta es palabra de Dios. Una mirada lasciva se convierte pronto en un pensamiento impuro y luego en una acción pecaminosa. Porque después de tanto pensar, mirar, pensar, imaginar, tenemos que derribar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Así que la lujuria está latente en el corazón de cada cristiano. Hasta el propio Job tuvo que batallar con esa tentación. ¿Cómo yo lo sé? Job capítulo 31, verso 1. Y esta es la última escritura de esta mañana. Job 31, verso 1. Job decía, en la versión traducción viviente también, hice un pacto con mis ojos, oiga eso, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Repito, Job 31:1, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, a ninguna mujer. Si Job tuvo que hacer esta clase de compromiso en su época, ¿cuánto más nosotros en la sociedad actual, donde el deseo sexual se usa de propaganda? Los anuncios, las películas, las novelas. Te va caminando por la calle y usted no tiene que pensar nada, si está ahí puesto, expuesto. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que estas cosas son importantes para ejercer el dominio propio, ejercer la templanza por medio del Espíritu Santo. El tema del control de nuestros cuerpos, especialmente en el área de la pureza sexual, nos conduce a la segunda área, al segundo área del dominio propio, nuestros pensamientos. Y ahí continuaremos en la próxima enseñanza de la palabra del Señor. Dios eterno, Padre amado, yo te doy gracias por la palabra que ha sido ministrada en este día. Yo te pido que esta palabra se meta en lo profundo del corazón de cada persona, especialmente creyente, Señor amado. Que tú trates con cada hijo tuyo, con cada creyente, que la convicción del Espíritu Santo venga sobre ellos, les traiga libertad, les traiga libertad, les traiga libertad por el poder de tu palabra. Señor, que tú obres en los matrimonios, que tú obres en la juventud, que tú obres en todo aquello que estén pasando por tentaciones, que están ahora mismo en medio de debilidades que no pueden vencer por su propia fuerza, pero que el poder de lo alto venga sobre su vida, los lleve a convicción de arrepentimiento, de sometimiento a ti, a la búsqueda de tu presencia y al fortalecimiento en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. En la próxima enseñanza vamos a continuar sobre el tema de la templanza, hablando de los pensamientos. Que el Señor te bendiga y te guarde, y el Señor traiga sobre ti paz. Dios te guarde en todo tiempo.